Muy buenas noches a todos, gracias por su sintonía. Es para nosotros un enorme placer contar con todos ustedes en este segundo encuentro, en este segundo conversatorio en el que trataremos sobre los mitos y realidades sobre el COVID-19, específicamente en este proceso de vacunación. Llegamos a ustedes gracias a Amadita por tu Salud, un espacio que busca ofrecerles a todos ustedes las últimas informaciones acerca de salud y bienestar, pero sobre todo respaldado del conocimiento de expertos en el área. Desde nuestro último conversatorio hasta hoy día, muchas cosas han pasado. Recordamos que en nuestro primer encuentro apenas empezábamos el proceso de vacunación. Hoy en día toda la población dominicana tiene acceso a la vacunación, pero todavía no estamos en el punto en el que deberíamos estar. Cerca del 30% de la población apenas tiene la primera dosis y un 13% tiene las dos dosis. Antes de presentar a nuestros invitados, quienes nos van a ofrecer toda la información necesaria para poder mitigar esas dudas, poder aclarar esas cuestionantes, quiero ceder este espacio a la presidenta ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, la doctora Patricia González de Brellés, quien tiene unas palabras para todos ustedes. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida para la actividad que tenemos esta noche, la cual está denominada COVID-19, la vacunación, mitos y realidades. La idea de Amadita por tu Salud y la importancia de continuar con este segundo encuentro relacionado al mismo tema anterior es precisamente poder aclarar y enfocar a nuestra población en la importancia que reviste en estos momentos la vacuna para prevenir la infección del COVID-19 y desmitificar y aclarar todas las inquietudes que el público pueda tener al respecto. Por esa razón me siento muy complacida esta noche de tener a dos grandes colegas, la doctora Clevi Pérez, la presidenta de la Sociedad de Infectología, y al doctor Carlos García Lidgaux, cardiólogo intervencionista, quienes desde sus ámbitos y sus especialidades nos aclararán de manera llana y simple todo lo relacionado a la vacunación y los temores que se pueden tener y la importancia que es acudir a los centros de vacunación de manera masiva, desde los jóvenes hasta las personas adultas. Es importante que entendamos que lo más importante es la prevención y entre esas está la vacunación. Cuidar todas las medidas y mantenerlas nos va a ayudar a poder salvar y cuidar lo único que nosotros tenemos en nuestras manos, que es nuestras vidas. Así que muchas gracias y espero disfruten y puedan aclarar sus inquietudes. Muchísimas gracias a la doctora Patricia González de Brellés, presidenta ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, por sus palabras de bienvenida a este segundo conversatorio. Y bien, como les indicaba al principio, no me encuentro sola. Tengo el honor de contar con dos expertos en el área de salud, quienes nos van a acompañar aclarando todas las dudas que han surgido a lo largo de este tiempo. Con nosotros se encuentra la doctora en infectología y actual presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Clevi Pérez. Bienvenida. Gracias por la invitación, Amadita, y a todos ustedes. Gracias a usted por su tiempo. Y bueno, junto a ella se encuentra también el doctor en cardiología, pionero en cardiología intervencionista en nuestro país, con múltiples logros nacionales e internacionales, el doctor Carlos García Lidgaux, a quienes agradecemos inmensamente su tiempo y su disposición de colaborar con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y poder orientar a la población sobre esta pandemia que nos azota. Y bien, pues como veníamos conversando, la temática que vamos a agotar es que vamos a ir intercambiando preguntas. Ustedes van a contarnos desde sus conocimientos, sus experiencias, cuál es la respuesta adecuada en vista de que toda la audiencia dominicana está deseosa de conocer muchas respuestas. Y bueno, vamos a comenzar con lo simple. Personas que ya han padecido COVID. La primera pregunta que nos surge es, si ya me dio COVID, ¿es necesario vacunarme y en qué momento? Doctora Clevi.
Sí, es una pregunta muy interesante y que nos hacen frecuentemente también nuestros pacientes y relacionados. La vacunación realmente es para todos los que hasta ahora en la edades que actualmente se están vacunando. Es importante recalcar que si usted tiene síntomas de COVID, la enfermedad activa, tiene síntomas en este momento, no se la debe poner ahora, debe esperar a haber superado el cuadro de la enfermedad. Pero después que supere el cuadro de la enfermedad, que ya esté sin síntomas, sin manifestaciones de la misma, pues entonces ahí sí puede aplicarse la vacuna. Mucha gente pregunta, ¿qué tiempo debe pasar entre uno y otro? El tiempo de síntomas es variable entre una persona y otra. Uno le pone un promedio de un mes para que tengan más o menos una idea orientativa, pero eso puede variar de persona a persona. Y es bueno decir que hay ciertos estudios que hablan de que con la vacuna, una vacuna de ARN mensajero, es más efectiva cuando se espera 3 meses. Por eso viene la confusión y mucha gente te pregunta, ¿debo esperar 3 meses basado en esos estudios? Esos estudios fueron hechos con esa vacuna que actualmente no se está utilizando en nuestro país. O sea que con las vacunas que nosotros actualmente tenemos no hay ninguna evidencia de que sea necesario esperar ese tiempo, sino que la recomendación es, como hablamos, sencillamente haber superado la enfermedad. Perfecto. Entonces, doctor García, una vez ya se dio el contagio luego de la primera vacuna, en los casos que ha sido así, ¿cuándo se debe aplicar una segunda dosis? Es decir, un paciente se puso su primera dosis, tuvo la situación de que tuvo un padecimiento del COVID, entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Es básicamente lo mismo que la doctora acaba de contestar. Cuando se terminen los síntomas de esa enfermedad, pues el paciente está y debe vacunarse lo antes posible, una vez terminados los síntomas, porque lo que va a hacer es reforzar la inmunidad que la vacuna le confiere. Y si ese contagio sucede durante el momento en que tocaba la fecha de esa segunda dosis y excede el tiempo que debía esperar para tomar esa segunda dosis, ¿debe empezar desde cero? No, debe seguirse el esquema de vacunación con los mismos parámetros que acabamos de mencionar. Una vez ya estemos seguros de que la enfermedad no está presente, entonces usted sigue con su esquema de vacunación. Perfecto. Y vamos a hablar un poco entonces sobre aquellas condiciones de salud que están preexistentes en algunos de nuestros pacientes. Existen muchas dudas con relación a vacunarse cuando un paciente tiene ya alguna condición previa. En el caso, por ejemplo, de las embarazadas o el proceso de lactancia, específicamente con esa población, ¿cuál es la recomendación? Sí, fíjate, ya nosotros estamos vacunando a embarazadas por encima de las 12 semanas, es decir, del segundo al tercer trimestre se le está aplicando la vacunación. Cada vez hay más evidencia de que las vacunas, la mayoría de ellas, por lo menos las vacunas inactivadas que tenemos aquí y también las vacunas basadas en ARN mensajero, son seguras durante el embarazo, que de hecho parte de esos anticuerpos también van a pasar al bebé incluso a través de la lactancia. O sea que es muy conveniente vacunarse, sobre todo considerando que las embarazadas tienen un riesgo mayor de tener enfermedad severa y muerte. Entonces, claro, la población que tiene más riesgo es también la que más se beneficia de la vacuna. Por lo tanto, no se le puede negar ese derecho y hasta ahora se ha visto bastante seguridad. Y a medida que más y más personas en estas condiciones se vacunen, más se va probando la seguridad de la misma. Perfecto. Y por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen condiciones, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, dificultades con las tiroides o alguna condición de corazón, ¿existe alguna situación particular con ellos? Al contrario, los pacientes con enfermedades crónicas y este tipo de enfermedades son los más beneficiados. La única condición para no vacunar a una persona es que haya tenido terapia con anticuerpos monoclonales en los últimos 30 días o con suero de un paciente que haya padecido COVID y que tenga anticuerpos neutralizantes, y no porque le vaya a pasar nada, sino porque la vacuna no va a hacer ningún efecto. Entonces hay que esperar ese periodo.
pero en realidad no hay ninguna enfermedad crónica que contraindique absolutamente la vacunación. Qué bueno que usted mencionó esa palabra porque la hemos visto la hemos visto en muchas publicaciones de redes sociales, también en prensa. Usted mencionaba anticuerpos ¿y a qué se refiere eso? Sí, bueno, en palabras llanas se puede explicar. Sí, muy bien. Los anticuerpos, recuerden que son proteínas que se combinan con una parte de un que llamaríamos epítopo para neutralizarlo. Es decir, imagínate que el virus tiene una proteína que tiene una parte antigénica donde se le une el anticuerpo y lo bloquea. Entonces, claro, eso es lo que queremos con la vacunación, producir anticuerpos aparte de la inmunidad celular. Pero también se pueden fabricar anticuerpos en serie en el laboratorio que cumplan esa función, que se peguen a esa parte epítopo del virus y que lo neutralicen, ¿entiendes? Entonces, por eso son una terapia bastante adecuada cuando se utiliza en los primeros días de la enfermedad para bloquear también la entrada del virus a la célula. Pero es bueno decir que desgraciadamente, a pesar de que es de las terapias que más tiene evidencia de efectividad tempranamente, desgraciadamente no la tenemos en nuestro país. O sea que también eso, por ahora, a menos que no sea un dominicano que haya venido desde el exterior, pues no tiene contraindicación para vacunarse porque aquí no se están usando actualmente. Perfecto. Y bueno, aún hay personas que dudan sobre la efectividad de los tipos de vacunas, o sea, dudan sobre si realmente es efectiva, si no lo es. Y muchas personas, por X o Y, presentan ciertas complicaciones de salud, ya sea luego de aplicada una dosis o 2 dosis. ¿Qué podemos decirle a esas personas que tienen el miedo de que por haberse vacunado tienen algo? ¿Por qué se ha podido dar eso? Bueno, tú sabes que también ha habido desinformación, incluso desde antes de que estuvieran disponibles las vacunas. Cuando salían los primeros ensayos, fase 1, fase 2, que se hablaban de la creación de nuevas vacunas contra el SARS-CoV-2, ya habían pues muchas teorías, elucubraciones en contra de las vacunas, es decir, que también hay una campaña también en contra que han tenido las vacunas, que eso ha afectado mucho y ha producido que desgraciadamente mucha gente tenga dudas a la hora de ponérsela, incluso con vacunas tan convencionales como la que más se está utilizando en nuestro país, que es una vacuna atenuada. Aún con ese tipo de vacuna tan convencional, que ya nosotros estamos tan relacionados desde la niñez a aplicarnos ese tipo de vacunas, hay muchas dudas. Pero básicamente es usted tratar de escuchar voces autorizadas, los estudios científicos, obviamente creer también que esto se está haciendo para cuidarlo a usted, para evitar que usted enferme y para evitar que usted muera. Es decir, esta vacuna se está aplicando y se está haciendo este esfuerzo para precisamente salir de esta crisis, evitar enfermedad y evitar muerte sobre todo, pero no es para hacerle daño. Ciertamente todas las vacunas pueden producirle a veces dolor en el punto de inyección, una fiebrecita, exactamente, pero la mayoría de los efectos que se pueden producir son efectos leves. El COVID, sin embargo, no. El COVID puede producir una enfermedad muy severa y acabar con su vida. Entonces, piense eso. Si usted tiene la oportunidad de vacunarse ahora, no la desaproveche, porque luego si se enferma sin usted tener esa protección de la vacuna, pues usted puede tener un desenlace fatal. Bueno, que también no es menos cierto que el comportamiento a veces de muchas personas al recibir una primera dosis varía. Muchas personas tal vez se relajan, tal vez se confían. ¿Qué usted puede abundar en ese sentido, doctor? Continuando un poco con lo que decía la doctora anteriormente, recuerden que todas las vacunas que le hemos inoculado a nuestros hijos y la que nosotros tenemos es con la misma tecnología que tenemos las vacunas de Sinovac y AstraZeneca hasta ahora. No hay nada nuevo, no hay un experimento, sino que ya son tecnologías utilizadas. Lo que usted me pregunta es muy importante porque hemos visto como en los últimos días ha habido un aumento exponencial de los casos de COVID. Y tengo muchísimos ejemplos de personas que se pusieron
en el brazo su vacuna y salieron a ver a su mamá que tenían 6 meses, porque recuerden que hay un periodo de 2 dosis y después de la segunda dosis, a los 14 a 30 días en la Sinovac y lo mismo en la AstraZeneca, pero a los 60 días es donde usted debe estar ya inmunizado. Que si usted se puso la vacuna y fue a saludar o fue a una fiesta donde todo el mundo se saca la mascarilla, porque a mí me pusieron la vacuna antes de ayer, usted es fácilmente una persona que ha adquirido el COVID y lo está transmitiendo, o alguien en ese grupo tiene COVID y se lo puede transmitir aunque usted se haya puesto la vacuna. Y bueno, que de ahí viene el mito que dicen que entre una vacuna y otra, ay, me vacuné con la segunda, eso me puso el virus. Y realmente, qué bueno que usted pone ese ejemplo, porque realmente cuando las personas se relajan, bajan la guardia, que es lo que estamos llamando a que por favor sean conscientes. O sea, el hecho de que tengamos una primera dosis no quiere decir que ya el trabajo está hecho, no. Usted está en proceso de poder crear esa inmunidad o esos anticuerpos, que bueno, ya luego vamos a hablar de las diferencias, pero lo importante aquí es recordar que una vez usted culmine el proceso de 2 dosis, usted tiene que como quiera permanecer con todos los cuidados del lugar, su uso de mascarilla, la desinfección de las áreas, el lavado constante de manos, pero sobre todo el distanciamiento social, que son realmente las medidas por excelencia para evitar este contagio. Doctora Clevi, existen algunos rumores, y digo rumores porque no hay ninguna institución con autoridad que lo haya comprobado, que hablan sobre la posibilidad de una tercera dosis para reforzar. ¿Esto se ha hablado sobre algo? Sí, ciertamente esto es una posibilidad futura, pero yo creo que todavía con un porcentaje tan mínimo de la población vacunada con las 2 dosis, ahora tenemos que hablar de que toda la población diana tenga realmente sus 2 dosis. O sea, antes de plantearnos realmente reforzar con una tercera dosis, hay que vacunar a la gran mayoría de la población. Esto es muy importante porque esto es un esfuerzo colectivo. Su papel es vacunarse, no lo piense más, no espere que esta enfermedad le llegue sin ninguna protección. Vacúnese ahora, o sea, mi recomendación es esta, no pierda tiempo. Ahora mismo tenemos una transmisión muy acelerada a nivel comunitario, usted tiene muchas posibilidades de enfermar, entonces, claro, es como hemos hablado y decía el doctor García hace un momentito, no es que usted va a tener una respuesta inmediata, pero por lo menos ya usted dio el primer paso. Completamente. Y usted, bueno, ahorita hablábamos sobre el tema de las vacunas y ustedes mencionaron algunas de las marcas comerciales, pero yo quiero centrarme un poquitito en este momento sobre los tipos de vacuna. Lo hemos hablado muchas veces, tal vez algunas de las personas que nos están sintonizando las conocen, pero queremos nuevamente mencionar cuáles son los tipos de vacuna, qué atienden cada una o en qué se pudieran diferenciar. Doctor García. Bueno, actualmente hay 9 vacunas en el mundo que se están utilizando y recientemente la Sinovac, la OMS la puso como una vacuna segura para ser administrada. Entonces, hay diferentes tipos de vacunas, como son las de virus atenuado, la de proteínas atenuadas y las nuevas, que no son tan nuevas, son tecnologías que ya la doctora podría abundar más sobre eso, que esas son las vacunas de RNA mensajero, que en realidad tienen unos 30 años desarrollándose. No es que fue ayer que se inventaron, que iban, sí, y entonces incluso eso va a dar pie, que si la doctora nos puede abundar, para incluso vacunas contra el cáncer, contra el SIDA, contra el dengue, una serie contra la malaria, una serie de enfermedades que son un flagelo de la humanidad, que a través de este desarrollo, de esta tecnología y el uso masivo que no había sido posible, pues vamos a tener avances científicos. Doctora, si usted puede abundar sobre eso. Sí, muy bien. Entonces, tal como usted decía, ¿no? Vacunas atenuadas, vacunas basadas en RNA mensajero.
vacunas también basadas en vectores virales, que básicamente esos vectores virales son otros virus que portan dentro información genética para que sea reconocido por nuestro cuerpo y empecemos entonces a crear defensas contra una parte del virus del SARS-CoV-2, que es básicamente la proteína de la espícula. Entonces, básicamente esas son las vacunas que se están utilizando ahora. Hay otras nuevas que se están desarrollando, que están en diferentes fases de investigación, pero incluso vacunas que van a venir también por vía nasal en vez de vía intramuscular. O sea que de verdad que hay un gran desarrollo. El área de la vacunología ahora mismo está en un tremendo auge dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia. Algo bueno es que precisamente ha permitido desarrollar mucho esto. Áreas que, como el doctor decía, estaban en investigación, había evidencia, pero se había retrasado mucho porque también las investigaciones para lograr sus cometidos muchas veces hay que tener mucha inversión, entonces esa inversión requiere de institutos públicos, inversión privada también, y cuando no hay mucho interés, exactamente, las cosas se retrasan, pero cuando hay un interés como ahora, todos los esfuerzos se suman y eso permite un desarrollo tan importante como hemos tenido. De hecho, lo veíamos, por ejemplo, hace unos años con ébola, vacunas que habían demostrado ser efectivas en macacos, habían desde 10 años antes del último gran brote de ébola, donde hubo la alerta mundial cuando los países, sobre todo más desarrollados, sintieron que ébola era una amenaza para ellos, invirtieron bastante y desarrollaron ya tratamientos y desarrollaron vacunas efectivas que luego ya ustedes vieron que fueron aprobadas. Pero la tecnología y las investigaciones para hacer esa vacuna estaban desde una década atrás, pero no había quizás el interés también económico de... No, y es excelente que sí. Hay algo que yo quiero recalcarle a la población. A principios del siglo XX, la expectativa de vida eran 40 años y aproximadamente el 25% de los niños no llegaban a los 5 años de edad. La vacuna hizo una diferencia en la humanidad. Si usted tuvo abuelos que sobrevivieron, usted sobrevivió, sus hijos y probablemente sus nietos, se debe a la vacuna. Uno de los avances médicos más importantes de todos los tiempos. Cuando Jenner cogió esa pústula de viruela y se la inoculó a las jóvenes y a los niños que estaban ordeñando las vacas, y a los niños que tenían viruela, que era una enfermedad junto con la peste de las que fueron flagelos importantes, mataron millones de personas, y desarrolló la tecnología de la vacuna, y luego vino Pasteur, etcétera, etcétera. Pero es probablemente el desarrollo de la vacuna el avance más importante de todos los tiempos en la medicina. Y es excelente los puntos que ustedes están resaltando en este momento, porque muchas personas, y de seguro todos los que nos están viendo, una gran parte decía, oye, ¿por qué tan rápido se ha podido desarrollar la vacuna? ¿O por qué ha sido un proceso tan corto? Y es precisamente por eso, o sea, se ha destinado recursos a nivel mundial, todos los países tienen un interés prioritario en poder tener la vacuna, y por supuesto han destinado personal que ha trabajado incontables horas para poder desarrollar esto, y obviamente ha traído como resultado que hoy, a 1 año y medio, podamos decir que nuestro país tiene hasta 9, bueno, el país no, pero a nivel mundial hay hasta 9 opciones para poderse vacunar. Y continuando también con la vacuna, muchas personas comentan sobre el tema de si hay algún problema en que me pongan diferentes marcas o si debe ser la misma. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Bueno, lo correcto hasta el momento, lo que tiene mayor evidencia, es usted completar su segunda dosis con la misma que inició. Es decir, si usted está usando, por ejemplo, una vacuna basada en vector viral, AstraZeneca, terminarla con AstraZeneca. O si inició con Coronavac, terminarla con Coronavac o Pfizer, la que sea que se haya utilizado. Ahora bien, se han hecho ya algunos estudios pequeños combinando vacunas
se ha visto un resultado favorable en términos de inmunogenicidad, es decir, de protección hasta ahora, pero son estudios pequeños, eso no se puede generalizar, o sea, la recomendación es que se complete con la misma vacuna que usted inició hasta que esto se pruebe, digamos, en una mayor cantidad de población. Perfecto. Y en cuanto a la preparación que debe tener un ciudadano a la hora de irse a vacunar, específicamente con el tema del alcohol, porque hay muchas teorías, que sí, que si no, que tengo una tía en Estados Unidos que me dijo que no, pero que aquí me dicen que sí. O sea, ¿cuál es realmente la verdad detrás de todo esto? O sea, hay un concepto viejo en vacuna y es no perder, no desaprovechar oportunidades. O sea, las oportunidades perdidas hay que evitarlas. Cuando usted encuentre al ciudadano que quiera vacunarse, pues debe tratar de vacunarlo, a menos, claro, si tiene una enfermedad febril o algo así, no lo va a vacunar. Pero si no tiene nada de esto, está bien, está estable, pues es una persona que usted debe vacunarlo, no debe perder la oportunidad. Ciertamente, hay cosas que ya estudios incluso de 30 años atrás han mostrado una disminución de la inmunogenicidad de las vacunas, incluyendo el estrés, la falta de sueño. Hay muchísimas cosas que se han relacionado en estudios pequeños, pero no se debe desaprovechar la oportunidad de vacunar. La ingesta excesiva de alcohol es una intoxicación. De hecho, tenemos otra epidemia colateral, que es la muerte de pacientes por haber ingerido alcohol adulterado con metanol. Entonces, cuando uno sobrepasa cierta cantidad de alcohol, por supuesto que la respuesta inmunológica disminuye. Entonces, no es que usted no pueda tomarse una cerveza o una copa, pero no excederse después de haberse puesto la vacuna. Además de que si se da una intoxicación alcohólica, si toma en exceso, entonces al otro día la resaca probablemente usted se la va a achacar a la vacuna y no a la cantidad de alcohol que usted tomó. Pero eso de que hay que esperar que hasta el miércoles no, porque hay que esperar 3 días, eso es una desinformación que se ha ido neutralizando con el tiempo. Ay, que bueno, no todo el mundo tal vez interpreta las cosas como deberían ser, pero bueno, ya tienen ahí la opinión y bueno, y que realmente todo en exceso, como dicen, hace daño, entonces no abusar. Y bueno, continuando con esto que venimos hablando de la preparación al tema de la vacuna, hay casos de personas que tal vez tienen el COVID, no lo saben y se van a vacunar. ¿Hay algún cuadro que pueda presentarse debido a esto, alguna complicación o se ha visto algún caso así? Es interesante la pregunta porque hay pacientes que me han dicho, ¿debo hacerme la prueba? Incluso me han llamado, ¿debo hacerme la prueba antes de vacunarme? No hay que hacerse prueba antes de vacunarse. ¿De acuerdo? Si usted tiene una enfermedad febril, no se debe vacunar en ese momento, pero no hay que hacer pruebas antes de vacunarse. Claro, si usted ya estaba incubando el virus y resulta que usted se vacuna hoy y ya 2 días después empieza con síntomas de la enfermedad, se le hace el diagnóstico de que efectivamente tiene COVID, usted sucedió como el periodo de incubación, es aproximadamente de 2 a 14 días y la mayoría de las personas lo desarrollan la enfermedad de 5 a 6 días después de tener la exposición, pues obviamente en esos días usted estaba incubando y ahí entonces desarrolla los síntomas de la enfermedad, lo cual no tiene que ver nada con la vacuna. Y tampoco quiere decir que a usted le vaya a ir peor, porque tenga en cuenta algo, eso fue una vacuna atenuada que usted se puso, usted está teniendo el virus salvaje, es decir, el virus en su condición natural y usted va a tener una respuesta inmune, incluso mayor, a esto en este momento, porque usted va a estar luchando contra esa infección en curso. Usted lo que no va a tener es protección por la vacuna tampoco, ¿de acuerdo? O sea, usted no puede pretender que con una dosis de la vacuna o acabándosela de poner en unos días, usted no va a tener ningún tipo de protección. Que por eso viene la confusión de, tengo COVID pero me vacuné, pero bueno, hay un proceso previo que tal vez lo desconocías y por eso entonces el cuerpo reacciona como ha ido reaccionando y presenta lo que presenta. Es importante aclarar eso porque la gente desarrolla síntomas, ahora como hay una transmisión tan acelerada, pero usted tiene que pensar que al lado de usted hay 10 contagiados que no se han vacunado, ¿entiende? Pero como se puso la vacuna, entonces interpreta
que tiene algo que ver con la vacuna. Piense en todo el que está al lado de usted que también lo tiene y no está vacunado. Exactamente. Y bueno, continuando también con usted, doctora Clevi, vamos a hablar también ya entrando entonces al tema de los anticuerpos. ¿Qué protección, claro, tal vez no es un lenguaje muy técnico, pero qué protección realmente me proveen esos anticuerpos una vez ya lo tienen? ¿Qué es lo que trata específicamente que hace que yo no sienta tal gravedad de la enfermedad? Bien, los anticuerpos, sobre todo si son anticuerpos neutralizantes que están dirigidos contra una parte del virus del COVID, que es la proteína de la espícula, que es la que se pega a la parte de la célula, el receptor EK2, que ayuda a entrar. En palabras llanas, el COVID tiene una parte en su estructura que le ayuda a entrarse a la célula y a invadirla, a nuestras células. Entonces esos anticuerpos neutralizantes neutralizan, como la palabra misma lo dice, esa entrada. Le pone un bloqueo. Entonces eso es lo que hacen esos anticuerpos. Pero es bueno hacer notar que las vacunas no solamente protegen a través de los anticuerpos neutralizantes, sino que hay otra inmunidad que se llama inmunidad celular, que también, porque a veces se hacen mediciones de anticuerpos y dicen no tengo tanto anticuerpo, pero no es solamente anticuerpo, es también la inmunidad celular. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los efectos de la vacuna. Doctor García, sabemos que existen hay una sintomatología que se espera, pero hay otra que las personas han mencionado, que si coágulos en la sangre, que si problemas gastrointestinales. ¿Qué podemos esperar como efecto de la vacuna? Sí, esa es una excelente pregunta porque hay efectos colaterales de una vacunación como cefalea, fiebre, mialgia y malestar general. Pero de ahí a que la gente no quiera vacunarse porque supuestamente va a haber un aumento de coágulos y que toda esta desinformación que ha habido en torno a esto, yo tengo para decirle que el mismo COVID es mucho más procoagulante que cualquier vacuna. Y además de eso, hay entidades con las que nosotros convivimos diariamente, como son las pastillas anticonceptivas en las mujeres, el tabaquismo, los traumas, los viajes prolongados, el exceso de deporte, el sedentarismo, que son mucho más proclives a producirnos coágulos que vayan al pulmón y a otras áreas que una simple vacuna, que a lo mejor es una en millones de pacientes. Entonces, no hay que tener ningún miedo por esta situación. Es excelente que lo aclare, porque realmente si nos ponemos a ver en detenimiento posibles efectos de cosas que cotidianamente utilizamos, pues tal vez podemos encontrar hasta más riesgo en algo que usamos diariamente de tener complicaciones así que con el tema de la vacuna. Vamos a hablar entonces ahora el tema de los jóvenes y COVID. Muchas personas mencionan, ahora le está dando mucho a los jóvenes, ya a las personas mayores no les está dando, pero me parece que hay una respuesta lógica a eso por el tema incluso de que ellos tuvieron un proceso de vacunación previo incluso a la población de ahora. Pero quiero que ustedes me abunden un poco sobre eso, sobre esas noticias de que ahora los jóvenes son los mayores contagiados actualmente. Precisamente, tú mencionabas un punto. La población inicialmente, aparte del personal de salud, cierta población clave, pero con lo que se inició fue por edades en los mayores de 80 años. Entonces luego se fue bajando y justamente esa población, que ahora mismo son los mayores de 60 años, es la mayor parte de los que ya realmente tienen su vacuna completa. Precisamente los que no se han puesto la vacuna o solamente tienen una dosis son los pacientes o las personas, los ciudadanos menores de esa edad. Entonces ahora mismo tienen mayor riesgo por eso, pero aparte está la exposición que tienen, son las personas que más desarrollan actividades laborales, que más están en la calle, que más se juntan, que más se hacinan, es decir, están muchos juntos en un mismo lugar, en lugares cerrados, a veces comparten o están en los trabajos sin tomar las medidas de distanciamiento físico, de uso correcto de mascarillas. Hay a veces en empresas demasiada cantidad de empleados en espacios muy pequeños, muy juntos. Todo eso contribuye realmente a que ahora mismo esa población
esté siendo más afectada. No sé qué piensa el doctor García. Sí, el transporte público masivo, ese hacinamiento. Y además hay el tema de las variantes nuevas que se han detectado en nuestro país, que son mucho más transmisibles. La transmisión es mucho más rápida que lo que teníamos anteriormente. Incluso hace unos días se detectó en Vietnam un híbrido entre la variante inglesa y la variante de la India, que por cierto, hace unos días, la OMS cambió la denominación geográfica por una letra del alfabeto griego. Por ejemplo, ahora es la variante alfa, beta, zeta, delta, para no tener el estigma de que, creemos que porque se haya desarrollado en Brasil y sea la variante brasileña, nada más le da a los brasileños. Eso no es así, ya eso se transmitió alrededor del mundo y cualquier persona puede tener la variante supuesta brasileña y ser transmisor igual en República Dominicana que en Brasil. O sea que eso hay que, esa nueva nomenclatura hay que tener en cuenta. Qué bueno que usted menciona el tema de las variantes. De hecho, lo íbamos a hacer ya prontamente, pero ya que usted lo menciona, ¿afectan las variantes del virus la efectividad de la vacuna? Es una pregunta muy interesante porque fíjate que justamente ahora tenemos la noticia de que en el Reino Unido y en Israel, por primera vez, por ejemplo, en el Reino Unido en mucho tiempo, no hay casos de mortalidad, en un día no hay casos de mortalidad por COVID-19. Justamente la variante que ahora se llamaría Delta, que fue la variante que por primera vez se identificó en India, que ha ido sustituyendo a la variante que apareció por primera vez en Reino Unido, que sería la variante alfa. Se ha introducido pues esa nueva y sin embargo no hay mortalidad. Es decir, por primera vez, o sea, se ha reducido mucho la mortalidad, aunque sí que hay transmisión, pero las personas están respondiendo, no enfermando de forma grave y muriendo por el virus. O sea que aún con esas variantes, las vacunas, esa alta proporción de la población que ya ellos han logrado vacunar, están respondiendo adecuadamente a pesar de haberse introducido al país y cambiar la variante dominante. Ahora bien, es cierto, los virus pueden acumular mutaciones que les confieran unos cambios que hagan que escapen a esa protección de esos anticuerpos, porque ya los anticuerpos pierdan la capacidad de reconocerlos y de neutralizar el virus por las variaciones que tiene, por ejemplo, exactamente el punto de unión al virus. Pero hasta ahora, la mayoría de las vacunas funciona para la mayoría de las variantes en una proporción lo suficientemente importante como para ser protectoras y para tener ventajas. Si en el futuro va a tenerse que modificar algunas vacunas, es probable, pero yo creo que lo importante es ahora vacunarse con las que tenemos, no perder la oportunidad, porque eso nos puede ayudar al menos a sobrevivir la enfermedad. No, y excelente punto, y que las personas no teman que porque sea una variante 1 o variante 2. Además, usted no sabe cuál es la variante que usted saben. Se va a contagiar. Eso es como entonces, el que quiera. Si la variante que usted tiene una excelente respuesta a la vacuna que usted se puso. Entonces, eso es como el que quiere a veces rastrear dónde me contagié. A veces eso es imposible tú rastrearlo cómo fue, porque muchas cosas pudieron intervenir en ese proceso de contagio. Quiero hablar un poquito ahora ya, adentrándonos a temas sociales, el tema del regreso a clases. Doctor García, quisiera que usted nos diera su opinión al respecto. Se han planteado muchos escenarios de si regreso a clases, que si en septiembre, que bueno, recientemente se supo la autorización de la administración de la vacuna Pfizer, que tal vez en menores de 12 años. O sea, ¿qué usted pudiera abundarnos al respecto? Bueno, recientemente hay un estudio alemán donde se vio que hasta un 30% de los niños que regresaron a clase fueron infectados y además transmitieron el virus. Y no solamente que transmitieron el virus, porque tenemos la creencia de que a los niños les da inocuamente, lo cual tiene cierta veracidad.
pero recordemos que en unos pocos casos esos niños tienen síndromes inflamatorios severos y que lo pueden llevar hasta la muerte. Entonces, yo creo que ante la gran transmisibilidad y gran contagio que hay ahora mismo en el país, donde estamos pasando por la tercera ola de la pandemia, yo no creo pertinente en que por un mes abrir las escuelas. El presidente ha anunciado que viene una vacunación en menores de 12 años, lo que entendemos que va a venir la vacuna Pfizer o algo por el estilo, pues ya que él fue tan vehemente en el anuncio. Entonces yo creo que no es pertinente abrir las clases. Yo creo que deberíamos empezar un nuevo año escolar en el otoño o dependiendo de cómo estemos en ese momento. Así es. Y bueno, y el tema de Pfizer específicamente, medios locales lo han ido confirmando, lo han ido también publicando, y de hecho muchas personas decían, pero ven acá, ¿por qué entonces la Pfizer a los niños? ¿Por qué no nos dan esa opción a nosotros? Porque volvemos a lo mismo, las personas creen que una es mejor que la otra y verdaderamente volvemos a lo que comentamos al principio. De hecho, hasta la Sinovac, la OMS, reconoció completamente la protección que ofrece a todas las personas que son puestos con esta vacuna. Y sobre todo disminuir la severidad de la enfermedad. Lo que evita la vacuna sobre todo es la mortalidad y el acudir a las UCIs, a las unidades de cuidado intensivo, que la enfermedad no se torne en grave, porque ningún sistema de ninguna parte del mundo, ni los países más ricos, están preparados para un desborde masivo de enfermedad, una enfermedad como el COVID al mismo tiempo. Y eso se vio en Nueva York, se vio en Europa, se vio en Rusia, se vio en China, en todas partes. Entonces, es la importancia de una vacunación masiva. Y que es importante rescatar lo que venimos mencionando y que venimos reiterando. La mejor vacuna que usted va a tener es la vacuna que usted tenga disponible, porque aquí no se trata de cuál vacuna es mejor o peor, cuál casa comercial es mejor o cuál no debe ser, o cuál tengo aquí, cuál no tengo aquí. Al final, lo que se quiere analizar es yo estar protegida de que si me da el virus, porque me puede dar, recuerden que la vacuna no es que no te va a dar, sino que te protege y ayuda a mitigar esos posibles padecimientos que tú vayas a tener, que si te dio el COVID, te va a dar de una manera leve. Entonces el racional debe ser ese, yo quiero que si me da, acabe conmigo, como decimos en buen dominicano, o quiero que si me dé, sea de una manera que yo pueda sobrellevarlo y sobre todo sobrevivir y ofrecer bienestar a mi familia y sobre todo a mí también como individuo. O sea que yo creo que eso es lo más importante al final de pensar también. Y bueno, ya casi finalizando en nuestro conversatorio, no quiero dejar de mencionar algunas preguntas que nuestra audiencia hizo a través de nuestras redes sociales y bueno, las tenemos aquí con nosotros y queremos socializarlas. Uno de ellos, varios nos preguntan, si me vacuno, ¿saldría positivo al COVID al hacerme una prueba? Depende de qué tipo de prueba. Si la prueba es para detectar el COVID, que usted tiene COVID en este momento, llámese antígeno o PCR, no. A menos si usted tiene una de esas pruebas positivas porque usted tiene la infección, no porque se ha vacunado. Ahora, si es pruebas de anticuerpos, luego usted sabe que con la vacuna lo típico es que se generan anticuerpos. Entonces ya eso no sería indicativo necesariamente de que usted tuvo la infección, sino que desarrolló anticuerpos por la vacuna. Otra pregunta que nos hacen. Sabemos que cuando nos vamos a vacunar, en nuestra tarjeta de vacunación nos ponen nuestra próxima fecha para la segunda dosis. ¿Qué pasa si voy antes? ¿Puedo realmente ir antes, días antes? No debe ir antes. Si usted tiene que retrasarla, puede hacerlo, pero no debe ir antes. ¿Por qué? Porque de hecho en la mayoría de las vacunas se ha visto que retrasar la dosis es más inmunogénica. Ahora usted ponerla antes es menos. Por eso entonces usted o la pone en la fecha que le tocaba o si por algún motivo no pudo hacerlo, estaba de viaje, cualquier situación, pues usted la posterga y se la pone lo antes posible, más cercano a la fecha que le tocaba, pero no antes. Ok, perfecto.
También nos preguntan, ¿por qué hay vacunas más fuertes o efectivas que otras? Bueno, me imagino que hay toda una explicación ya a nivel de laboratorio y cómo fue creada, pero en lenguaje llano, ¿a qué se deben esas ligeras variaciones que una tal vez requiera una sola dosis, otra solo 2 dosis y así? Bueno, habría que hacer ahora mismo realmente el doctor habló de unas nuevas vacunas que se están utilizando actualmente de forma masiva en diferentes países, pero tenemos ahora mismo una plataforma de más de 200 vacunas, o sea, y muchísimas más que están en fase 1, o sea que es distinto, pero en sentido, para ser muy breve sobre esto, las vacunas, dependiendo de la forma en que sea, si son atenuadas o si te expones realmente a una parte del virus, pueden ser algunas más inmunogénicas que otras. Ojo, pero todas las que están disponibles hasta el momento han demostrado ser protectoras, han demostrado disminuir enfermedad sintomática y disminuir casos severos críticos, estada, como dice el doctor, en la UCI y muerte. Entonces creo que ese debe ser el mensaje que nos llevemos. Perfecto. Y bueno, nuestra otra pregunta que nos hacen, sé que anteriormente la abordamos, pero por si tenemos alguna persona en la audiencia que se está uniendo a la reproducción del video un poquitito más tarde, las vacunas salieron en menos de un año. ¿Realmente son seguras? Habíamos hablado de ello, pero me gustaría nuevamente. Volvemos y repetimos, son tecnologías que existen desde hace mucho tiempo. Prácticamente todas las vacunas que nosotros hemos tenido cuando niños y han tenido nuestros hijos son las mismas tecnologías que se están utilizando en la mayoría de las vacunas. Solo la vacuna de RNA mensajero, que son la Pfizer, y la de Moderna, son vacunas con nueva tecnología, que son tecnologías que han sido investigadas durante 30 años. El hito de haber desarrollado vacunas desde el inicio de la pandemia, en diciembre del 2020, hasta tener una vacuna con la secuenciación del virus, con el diseño de la vacuna, va a ser uno de los grandes logros de la humanidad cuando miremos hacia atrás esta pandemia. Fue en tiempo récord que se hizo todo, porque la tecnología así lo permitió. Entonces, no es que están inventando con nosotros, son cosas que ya han sido muy estudiadas y que van a dar pie, como mencioné anteriormente, a que se desarrollen nuevas tecnologías, incluso en contra del cáncer, el SIDA y otros flagelos que ha tenido la humanidad durante mucho tiempo. Wow, perfecto. Bueno, definitivamente cuando el tema es interesante, a veces el tiempo se acorta. Pero antes de finalizar, yo quisiera que cada uno pudiera compartir con nosotros sus recomendaciones finales, sus argumentos finales y sobre todo que en cámaras tenemos a una audiencia que está ávida de información, que tienen personas a su alrededor que también necesitan conocer de fuente confiable, de fuente segura, la realidad de las cosas. Así que, bueno, doctora Clevie, empezamos con usted. Bien, dicen que se predica con el ejemplo, entonces, para poner un ejemplo, yo me vacuné. Créame usted que nos está observando ahora que si yo que me dedico a esto me vacuné, es porque tengo la suficiente información de que los beneficios de vacunarme superan con mucho el pequeño riesgo que pueda haber. Entonces, vacúnese, protéjase de un COVID severo, protéjase de morir por este virus, por esta enfermedad. No pierda tiempo, hágalo hoy o si ya es muy tarde cuando nos está viendo, hágalo mañana, pero no pierda tiempo y vacúnese. Yo quisiera añadirle a lo que la doctora tan vehementemente ha pedido, que después que usted se vacune y arengue a todo el que está a su alrededor a que lo haga, recuerde mantener el distanciamiento y las medidas que van a evitar que usted y otras personas se contagien, porque las vacunas no son mágicas. Este país ha hecho un esfuerzo extraordinario. Todos hemos hecho un esfuerzo extraordinario para obtener lo que muchos países envidian, que son millones de dosis de vacuna. Hay países que en este instante no han podido vacunar un solo ser humano en su territorio. Entonces, una vez usted haya
se haya vacunado, distánciese, sea cauto, utilice el sentido común para que podamos salir de esto rápidamente, como así queremos volver a la libertad que teníamos antes de diciembre del 2019. Como les decía, el tiempo a veces se nos acorta, pero a ustedes definitivamente las gracias, porque detrás de toda esta pandemia los verdaderos héroes son el personal médico, un personal que ante todo son seres humanos que tienen que dejar de lado ese racional humano y poder ponerse una armadura y poder entender y atender a todos los pacientes que diariamente están recibiendo, y encima de todo regresar a sus hogares, poder revestirse de todo lo divino que existe para poder seguir saliendo adelante. No ha sido fácil, entendemos que esto es un proceso que si bien ha costado muchas vidas, también ha permitido que a lo largo del tiempo, con el desarrollo y los avances tecnológicos a nivel médico, también se puedan salvar muchas vidas. Definitivamente, gracias nuevamente por su tiempo, por su disposición, por aportarnos. Y a todos ustedes, señores, por favor, no bajen la guardia. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el éxito de superar esta pandemia. El uso de las mascarillas, el lavado constante de manos, pero sobre todo el distanciamiento social. Y no un distanciamiento social si no me he vacunado, un distanciamiento social aún con mi primera dosis, con mi segunda dosis y luego de haber pasado todo el tiempo de la segunda dosis. Debemos cuidarnos nosotros, pero sobre todo a todas las personas que nos rodean. Es nuestra responsabilidad, como dije anteriormente, superar esta situación. Vacunarse, está dicho de sobra que eso no mata a nadie, al contrario, vacunar es lo más seguro que tenemos de superar todo lo que estamos atravesando. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. En nombre de Amadita Laboratorio Clínico y su espacio Amadita por tu Salud, les damos las gracias por su sintonía en esta noche. Mi nombre es Zoe Tejada y ha sido más que un placer estar con ustedes.